Gracia diaria por los ministerios Joseph Prince. El poder de la identidad. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15, 19 al 20. Leí la historia de un hombre de negocios en la ciudad de Nueva York que se apresuraba a abordar un tren subterráneo de camino al trabajo cuando vio a un mendigo con una taza de lápices en sus manos sentado en la plataforma. Sin pensar demasiado en ello, rápidamente sacó algo de dinero de su billetera y dejó caer los billetes en el plato de recolección del mendigo antes de abordar el tren. Justo antes de que se cerraran las puertas del tren, el hombre de negocios volvió a saltar al andén y tomó varios lápices del vaso del mendigo. Se disculpó con el mendigo y le explicó que, en su prisa, se había olvidado de recoger los lápices que había comprado. Después de todo, dijo, tú eres un hombre de negocios como yo, tienes mercancía para vender y tiene un precio justo. Después de eso, el empresario abordó el siguiente tren y siguió con su día. En un evento social varios meses después, un vendedor bien vestido se acercó a este empresario y se presentó. Probablemente no me recuerdes y no sé tu nombre, dijo, pero nunca te olvidaré. Eres el hombre que me devolvió el respeto por mí mismo. Yo era un mendigo que vendía lápices hasta que viniste y me dijiste que era un hombre de negocios. Comparto esta historia para resaltarles el poder de la identidad. El hombre de negocios le dio a este mendigo un sentido renovado de significado e identidad simplemente hablando sobre él e invocando un potencial latente que estaba en él. Al llamar a este mendigo un hombre de negocios, despertó en él un renovado sentido de valor e importancia. Las palabras le dieron al mendigo una nueva perspectiva y le dieron una nueva creencia y visión que lo impulsó a alejarse de la mentira de que un mendigo era todo lo que podía ser. Podemos establecer muchos paralelos en esta historia para los creyentes de nuestro Señor Jesús. Creo que muchos de los que luchan con el pecado, las adicciones y las ataduras destructivas no tienen la revelación de su identidad del nuevo pacto en Cristo. Cuando ves a un creyente luchando con el pecado, a menudo se trata de un caso de identidad equivocada. La mejor manera de ayudarlo es enseñarle su justicia en Cristo, como lo hizo el apóstol Pablo con los de la iglesia de Corinto que habían caído en el pecado. Pablo no dirigió a estos creyentes a la ley de Moisés. Todo lo que hizo fue recordarles quiénes eran realmente. Vuelva a leer la escritura de hoy. Pablo sabía que si se les recordaba su identidad justa en Cristo, se arrepentirían, volverían a la gracia y se apartarían de sus pecados cuando se les recordara su valor de acuerdo con el alto precio que Cristo había pagado en la cruz para rescatarlos. Los animo a usar el método del apóstol Pablo para animar y levantar a los creyentes que saben que están luchando con el pecado. Señalarlos de nuevo a su identidad en Cristo. Probablemente no saben, o lo han olvidado, cómo han sido hechos justicia de Dios a través de la sangre de Jesús. Por eso, como el mendigo de la historia, viven una vida de derrota. Están viviendo muy por debajo del lugar alto al que Dios los ha llamado. Los creyentes en Cristo están llamados a ser cabeza y no cola, a estar arriba y no abajo, a reinar sobre el pecado y no ser vencidos por el pecado. La salvación consiste en ser salvo del infierno, de una relación rota con Dios y de las maldiciones que plagan a la humanidad como resultado de la caída de Adán en el jardín del Edén. Verá, Dios hizo a Adán y le dio dominio sobre la tierra, pero Adán cometió alta traición y dobló su rodilla ante un espíritu proscrito llamado Satanás, y con su caída le dio el dominio de la tierra a Satanás. Dios envió a Jesús como el segundo Adán, para redimir a los hijos de Adán de su pecado y para redimir esta tierra del dominio de Satanás. Creer en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador es recibir esta misma redención
y todo lo que Él ha hecho por ti a través de su único sacrificio perfecto en la cruz. Tus pecados son tratados para siempre, recibes la propia justicia de Dios y puedes entrar confiadamente en la presencia de Dios. Él ya no será solo Dios Todopoderoso para ti, sino también tu Padre Celestial. A cambio de todo el dolor, el sufrimiento y la carencia que prevalecen en el mundo caído, puedes mirar a tu Papá Dios y esperar con confianza sus bendiciones de salud, provisión y protección. Y finalmente podrás pasar una eternidad con Dios en el cielo como tu hogar. La paga del pecado es muerte, según en Romanos capítulo 6, versículo 23, y por nosotros mismos no tenemos forma de escapar del castigo por los pecados. Sin Cristo, teníamos un boleto de ida a la separación eterna de Dios. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios bueno y nuestro Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 y 16. Y debido que a Él nos ama tanto, Él mismo proporciona una salida del infierno. Evangelio de Mateo, capítulo 5 y Evangelio de Marcos, capítulo 9, y hacia la vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Así que Dios envió a su propio amado Hijo Jesucristo para tomar nuestro lugar en la cruz, para llevar todo el peso de la ira y el castigo de Dios por todos nuestros pecados en su propio cuerpo, y morir nuestra muerte. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios perfecto y sin pecado, Hebreos capítulo 4, versículo 15, puede satisfacer plenamente las demandas justas de la santidad de Dios en pago por nuestros pecados. Por lo tanto, es solo a través de nuestra fe en Jesús y en su obra perfecta y consumada que podemos ser salvos, entrar confiadamente en la presencia de nuestro Padre Celestial, Hebreos capítulo 4, versículo 16, y esperar una vida abundante en la tierra, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, y un futuro glorioso en el cielo. No hay otra forma de ser salvo aparte de tomar la decisión de aceptar lo que Jesús ha hecho por ti. Hechos capítulo 4, versículo 12. La salvación es un regalo de Dios y viene a través de creer en Jesús y solo en Jesús. En el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 6, la Biblia nos dice muy claramente que Cristo es el único camino a Dios y a la vida eterna. Y en Romanos capítulo 10, versículos del 9 al 11, la Biblia nos dice cómo ser salvos y tener vida eterna. Creer en nuestro corazón que Jesús murió por nuestros pecados y resucitó de la tumba, y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador. Para aceptar a Cristo en su vida y ser salvo, por favor diga esta oración de salvación. Padre Celestial, gracias por tu amor por mí, por enviar a Jesucristo a morir en la cruz por todos mis pecados. Su sangre preciosa me limpia. Tú lo resucitaste de entre los muertos. Está vivo hoy, y te agradezco que todos mis pecados sean perdonados. Soy justo por la sangre, estoy bajo el favor de Dios, y te agradezco, Padre, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida a partir de este día en adelante. En el nombre de Jesús. Amén.